Desde su llegada al poder en 1876, el presidente Díaz buscó la unidad de los mexicanos y el fomento de una identidad nacional compartida por todos. Yo creo que Estado e historia van de la mano en ese sentido. Yo creo que a uno le hacía falta la otra, es decir, más que el Estado a la historia al Estado, ¿no? Era fundamental porque se establece, esta es la historia de nuestro país, a esto hemos llegado, es un gran, largo proceso evolutivo que aquí está. Algunos estudiosos entregaron al rescate de aquellos documentos que hicieran posible la construcción de la historia del país sobre bases más firmes. Entre ellos se encontraban historiadores eminentes como José Fernando Ramírez, Manuel Orozco Iberra, Joaquín García y Casbalceta y Antonio García Cubas. La interpretación de la historia se convirtió en una suerte de gran coliseo, donde liberales y conservadores combatieron y expresaron sus ideas sobre la conquista de México, sobre las figuras de Hernán Cortés o de la Malinche, o sobre la influencia positiva o nefasta del legado colonial. Entre los vaivenes de aquella polémica, algunos hacían notar que mientras el Estado rendía homenaje al indio del pasado, al indio muerto, parecía tenerle sin cuidado la grave situación del indio vivo, la del indio porfiriano. Algunos intelectuales compartieron con el gobierno la visión evolutiva de la historia y aquel afán de concordia nacional. Uno de ellos fue el general y periodista Vicente Riva Palacio, quien, comisionado por el presidente Manuel González, coordinó la creación de la obra colectiva México a través de los siglos, reservándose él mismo la escritura del tomo relativo a la historia virreinal. Y es una obra pues que arranca de la prehistoria mexicana hasta el fusilamiento del emperador Maximiliano. Es una primera historia completa que sí, y es un hito en la historiografía porque, como es una obra muy, muy bonita, tipográficamente es una obra estupenda desde el punto de vista editorial. Era una obra de lujo. El primero y segundo tomos tienen cerca de 1000 ilustraciones. Riva Palacio ya usa la ilustración como documento, no solo como adorno. Entonces son muy importantes las ilustraciones. Para Riva Palacio, el historiador de la colonia, los mexicanos eran hijos por igual de la España conquistadora que de la antigua sociedad indígena, pero su forma de ser y su cultura específica se habían forjado a lo largo de los 3 siglos virreinales. De tan laboriosa y difícil evolución surgió un pueblo que ni era el conquistado ni era el conquistador, pero de los cuales heredaron virtudes y vicios, glorias y tradiciones para constituir un solo pueblo y reunirse bajo una sola bandera. El México a través de los siglos, de alguna forma, está legitimando al Estado, porque no hay un Estado que se merezca estar en el gobierno si no es consciente de su historia, ¿no? Convencido de que el Estado debía ser un inculcador de virtudes cívicas, Justo Sierra organizó desde el gobierno una cruzada para educar a los niños en la historia nacional. Reflejo de ese propósito fueron sus libros Elementos de Historia Patria, Catecismo de Historia Patria y Cuadros de Historia Patria. Por lo que toca a su colaboración en la obra titulada México, su evolución social, Sierra advertía que el progreso porfiriano representaba la cumbre de la evolución histórica de México. Pero no todos aceptaron aquella idea de que la historia se usara como un instrumento político o propagandístico. Entre quienes expresaron su desacuerdo se encontraba Joaquín García y Casbalceta, uno de los mayores historiadores mexicanos de todos los tiempos. Para don Joaquín, que había dedicado su vida a la reconstrucción documental del siglo de la conquista, la única razón legítima del historiador era la búsqueda de la verdad. La historia está demasiado alta para escuchar gritos de tumulto y atender a declamaciones huecas. Nada apasiona a la historia y nada extravía su criterio. El único fin de la historia es hallar la verdad. Su bibliografía mexicana del siglo XVI, publicada en 1886,
se convirtió en un libro fundamental de nuestra historia. Un libro maravilloso, enorme, contundente, una verdadera enciclopedia del saber bibliográfico sobre el siglo XVI. No solamente aparecen allí las fichas más rigurosas de todos los libros de los que se tiene noticia segura de publicados en México sobre el siglo XVI, sino que aparecen muchas fotolitografías. Desde el gobierno, Porfirio Díaz impulsó la arqueología como una forma de rescatar el pasado prehispánico. Así, a partir de 1884, Leopoldo Batres comenzó un paciente trabajo arqueológico en la zona de Teotihuacán, que solo refrendaba el interés del gobierno por rescatar materialmente hablando la historia antigua de México. Don Leopoldo va a estar trabajando, sobre todo centrado en la pirámide del Sol, pero se establece además el Museo de Sitio de Teotihuacán y algo muy importante, se delimita la zona arqueológica. El rescate del pasado y la valoración de lo propio no ocupaba solamente a historiadores o arqueólogos. Grandes economistas como José Lorenzo Cosío buscaban aplicar ideas modernas al campo mexicano. Y Andrés Molina Enríquez, un sensible juez de pueblo formado en el positivismo y convertido en perspicaz sociólogo, publicó en 1909 una obra perdurable sobre la anatomía histórica y social de México titulada Los grandes problemas nacionales.